Buenos días con todos. Mi nombre es Álvaro Ávila, pertenezco al proyecto de edificaciones del Instituto Nacional de Eficiencia Energética. Este día voy a hablarles de un proyecto de investigación que se ha venido desarrollando en el Laboratorio de Caracterización Térmica. El nombre de mi exposición es Síntesis de Materiales Grafénicos. Tenemos la introducción, metodología, resultados de la espectroscopía infrarroja, hipótesis de trabajo, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, inclusión de partículas en matriz polimérica y futuras aplicaciones, y al final diré los colaboradores de este proyecto. ¿Por qué se suscita la necesidad de esta investigación? Para resolver esta problemática. Poca durabilidad y resistencia de pantallas y artefactos electrónicos, alto desgaste en elementos de máquinas, electricidad estática en celulares y también contaminantes. Como introducción, el nitruro de boro y carbono es un material de tipo grafénico que tiene varias propiedades, así como extensos campos de aplicación. Tiene propiedades físicas, es un material semiconductor de banda ancha, mecánicas, alta resistencia, químicas, es un antioxidante y tiene propiedades fotocatalíticas. Como posibles aplicaciones de este nuevo material tenemos aplicaciones para sensores, refuerzos de materiales, es un agente antifuego y también tenemos que es un material hidrofóbico. El objetivo de este trabajo fue sintetizar materiales a partir del ácido bórico y la urea, identificar la naturaleza química del compuesto obtenido de esta síntesis, analizar potenciales aplicaciones industriales. La metodología de este trabajo fue síntesis a partir del ácido bórico y la urea, establecer variables de síntesis, elaboración de muestras, análisis de resultados obtenidos mediante espectroscopio infrarrojo, análisis de resultados mediante difracción de rayos X, y también se hizo análisis morfológico mediante microscopía electrónica de barrido. El procedimiento experimental se basó primeramente en pesado de muestras. Se realizaron varias síntesis para determinar cuál era el peso más conveniente para realizar la reacción. De acuerdo a varias síntesis que se logró realizar, se determinó que el peso de urea debería ser 25 gramos y de ácido bórico 5 gramos. Así, al final de la síntesis no se tenía mayores pérdidas. El proceso de síntesis y calentamiento. En esta gráfica se muestra temperatura versus tiempo y el calentamiento se produce en la primera rampa de temperatura a 300 grados por 10 minutos. En esta sección se produce la homogenización de la muestra. La siguiente rampa es a 600 grados por 30 minutos. En esta sección de aquí se produce la reacción química. La velocidad de calentamiento para esta reacción fue de 25 grados centígrados sobre minuto. Después de obtener la muestra, se procede a limpiarla mediante 10 lavados con agua destilada a 40 grados centígrados. Después de esto se procede a separar las partículas de la muestra mediante un agitador, calentador y una centrífuga. Se obtienen las muestras y después se realiza el secado a 350 grados por 1 hora. Las muestras se pasan a un espectrómetro infrarrojo y se obtienen estos resultados. Nuestra muestra en amarillo tiene los picos característicos del nitruro de boro y carbono, el cual comparamos con otro tipo de nitruros, nitruro de carbono grafénico y nitruro de boro y el nitruro húmedo, el cual comparten picos semejantes. Esto nos dio a dilucidar que el material es un material híbrido con mejores propiedades y características. Con los datos obtenidos del espectro infrarrojo, se procedió al modelamiento molecular mediante dos hipótesis de trabajo, en las cuales
En la molécula existen 2 carbonos o un boro, o 2 boros y un carbono. Como ustedes pueden apreciar, se determinó que la molécula es hexagonal, tipo grafénica. Se realizó el trabajo de difracción de rayos X para la determinación de la distancia interplanar y estructuras cristalinas. Como resultado de este ensayo, se determinó que la distancia interplanar de esta muestra es de 3.49 angstroms, similar a la del grafeno, que es 3.60. Esto nos da la hipótesis de trabajo anterior que les hablé, concuerda con la del nitruro de boro y carbono. Esto quiere decir que las moléculas de boro se incluyeron en el grafeno, están incluidas en el grafeno. En esta gráfica de aquí mostramos varios tipos de nitruro de boro y carbono obtenidos por diferentes síntesis de trabajo. Esta es nuestra muestra, la muestra que obtuvimos con similares picos y características. La diferencia es que estas muestras de aquí se obtuvieron con síntesis más costosas. La síntesis que nosotros obtuvimos es una síntesis más amigable. Se hizo el análisis mediante PGA, se calculó la pérdida de masa en función de la temperatura. Aquí vemos, igual se comparó con diferentes materiales y se ve que estos materiales se degradan. Más o menos a una temperatura de 380 grados empieza su degradación, mientras que nuestro material, el que obtuvimos, permanece constante. Se realizó la microscopía infrarroja de barrido a diferentes aumentos, con la sonda de electrones retrodispersos para estudiar la morfología del material. Con esto se determina la distribución de partículas y tamaño de partículas. Como ustedes pueden ver, se hizo a una resolución de 5300X y a un voltaje de incidencia del microscopio de 10 kilovoltios. Esta muestra de aquí se hizo a más acercamiento, 9200X a 15 kb. Aquí podemos observar conglomerados de partículas. Se hizo el dimensionamiento de partículas, el cual, como pueden observar, es de 1.61 micrómetros. Pero debido a la resolución del microscopio, no se pudo llegar a tamaño nanométrico de las partículas. Como ustedes pueden apreciar, las partículas son mucho más pequeñas de la apreciación del microscopio. Se hizo el análisis elemental de la muestra, en la cual el microscopio, mediante la sonda EDS, detectó la presencia de nitrógeno, carbono, boro y oxígeno en las proporciones detectadas aquí. Esto es muy importante, ya que estos elementos en la tabla periódica son muy livianos y difíciles de detectar, pero el microscopio nos ayudó bastante en esta parte. Finalmente, y como una aplicación que se le dio al material, se le incluyó en una matriz polimérica. Ustedes pueden ver aquí la matriz polimérica y el material que nosotros obtuvimos. Esta matriz polimérica es de polimetil metraquilato y se le utilizó esta matriz por su transparencia. Finalmente se le hizo una prueba en la cual tiene una propiedad fotoluminescente que ustedes ven que absorbe la luz, la refracta y la multiplica. Como futuras aplicaciones de este material y las que estamos trabajando actualmente es como recubrimiento para edificaciones para evitar depósitos de carbono en las edificaciones. Finalmente, las entidades que nos colaboraron para este trabajo fueron la Universidad de México, el Centro de Nanociencias de México, la Universidad de Valladolid de España, el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de España. En estas entidades se realizaron varios de los estudios y los análisis que les he presentado.